Las vacaciones, justamente por el gran número de inconvenientes que hay en relación a las enfermedades respiratorias, tanto en niños, en adultos jóvenes. Bueno, es realmente muy interesante todo lo que se ha dado y lo que se da a nivel país con el tema de la ola polar. Y la prevención, pero claro. La prevención es fundamental. Totalmente. Exactamente. Y por eso, bueno, ¿qué hacemos? Decíamos recién, a veces se produce un estrés y queremos sacarnos la duda de que si esto realmente sucede con el cuerpo en relación a las estufas, en relación a los braseros, cómo nos debemos cuidar frente a eso. Y para que hablemos del tema está el doctor Rodrigo Moreira del otro lado, pediatra y toxicólogo del Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario, para que hablemos de este y otros temas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Rafa Tencio Soluna, lo saludamos desde Multimedia Unlar. ¿Qué tal, Soledad, Rafael? Un gusto, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Un poco hacíamos la introducción, doctor, de todo, bueno, esta situación que se vive, ¿no? Actualmente, inmersos absolutamente en una ola polar con temperaturas muy, pero muy bajas, y obviamente que lo que hacemos y apelamos es a calentarnos en cada uno de los espacios, en casa, en el trabajo, bueno, inclusive también en las escuelas, por lo menos hasta la semana pasada. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos cuidamos si no es con tanta calefacción, doctor? Bueno, sí, ha llegado el frío, la verdad que se ha hecho sentir. Estamos ya en la época de invierno, donde comenzamos a ver cuadros respiratorios propios de la época, y bueno, así como también otros peligros que pueden darse en el hogar, que es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? La verdad que ha habido en cuanto a la parte respiratoria, enfermedad respiratoria, ha habido un gran número de casos, así que bueno, las medidas han sido tendientes a contener un poco lo que es la prevención, ¿no? A cuidarse mucho. Y hablando un poco de lo que es monóxido de carbono, bueno, sabemos que es el invierno, la época ideal para que se presenten estos casos, ¿no? Como digo, es un riesgo que hay en todos los hogares. Podemos comenzar diciendo, bueno, que el monóxido de carbono es un gas que se genera por la combustión incompleta o la mala combustión de hidrocarburos como el gas natural, pero también la leña, lo que es el carbón y combustibles como la nafta o el gasoil también pueden generarlo, ¿no? Decimos mala combustión porque por lo general son artefactos a gas que funcionan deficientemente. Pero bueno, los síntomas que podemos tener por la intoxicación por monóxido de carbono son un poco inespecíficos, ¿sí? Puede ser dolor de cabeza intenso o mareos, puede ser una sensación de falta de aire o palpitaciones, podemos tener náuseas o vómitos, y después, bueno, ya el desmayo, que es tan conocido, ¿no? Desmayarse o tener convulsiones o incluso la muerte. Así que esto hace que debamos hablar y saber y conocer lo que es el monóxido de carbono. Es un gas que lamentablemente tiene unas características que nos ponen en desventaja, porque bueno, no por nada lo llaman el asesino silencioso, porque las características es que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no irrita las vías aéreas ni la conjuntiva ocular, o sea que es totalmente imperceptible y lamentablemente es difícil, prácticamente imposible darse cuenta que una habitación puede estar contaminada con este gas. Bien. Ahora, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rafael? Esta sugerencia, digo, ¿cómo hace el ciudadano común, ¿no? para estar alerta a cuando adquiere una estufa o cuando enciende un hogar a leña en su vivienda? ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta, doctor? Perfecto, excelente la pregunta. Primeramente vamos a hablar de lo que son los artefactos a gas, ¿no? La llama de los artefactos a gas tiene que ser siempre de color azul. Esto es muy importante remarcarlo. Llámese una hornalla, el horno o incluso el calefón, ¿no? El calefón a gas. La llama tiene que ser siempre azul. Y para que esto se cumpla, además de la observación que podemos hacer nosotros, lo ideal es que periódicamente un gasista matriculado controle estos artefactos, ¿no? Más allá por ahí del gasto, del costo que esto puede tener, pero es la mejor forma, ¿no? Es la mejor recomendación que un gasista matriculado controle.
Después, también normalmente solemos o suele pasar que queramos calefaccionar el lugar prendiendo una hornalla o prendiendo el horno de la cocina. Esto se desaconseja rotundamente, es peligroso casualmente por este tipo de inconvenientes que puede generar. Ahora bien, puede haber un hogar o una salamandra en el domicilio. Sí. Previamente a ponerlo en funcionamiento. Va llegando la época de otoño e invierno, llegan los fríos. Lo ideal es primeramente controlar y desobstruir, si así hiciera falta, la salida al exterior de los hogares, de las salamandras, verificar que no se hayan obstruido en el uso previo con el mismo hollín o esa carbonilla que se va formando, ¿no? Y bueno, y después llegamos también a hablar de lo que son los braseros, los tan temidos braseros para nosotros, porque sabemos que no en todos los hogares puede haber quizás una estufa eléctrica o gas natural, entonces la gente puede recurrir al brasero. ¿Qué decimos del brasero? Bueno, que si hay que usarlo, dejemos entreabierta una ventana para que haya un ingreso de oxígeno y se permita una renovación del aire, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado por ir a usarlo en lugares totalmente cerrados y en lugares pequeños como una habitación. Esto es muy peligroso. Obviamente no hay que dormirse con el brasero encendido. Antes de dormir hay que sacarlo afuera de la vivienda y hay que apagarlo, ¿sí? Esto es muy importante comentarlo y poner énfasis en que el brasero, quizás usándolo con mucho cuidado, bueno, sea una herramienta que nos haga pasar quizás mejor estos fríos, ¿no? Pero siempre con la debida precaución, ¿no? Bien. Ahora, doctor, no solamente el brasero es peligroso, dormirse con el brasero también lo es si es que se utiliza otro tipo de elementos para calefaccionar, ¿verdad? Todo lo que sea que tenga como combustible, ya sea gas natural o misma nafta, el mismo gasoil, leña y carbón, puede generar monóxido de carbono. No así, quizás las estufas eléctricas, todo lo que sea eléctrico, Caloventor y demás. En este caso queda en segundo plano, ¿no? Bien. Hay que concentrarse más en lo que es alimentado a gas. Doctor, gas o a combustible. Pero en todos los casos, más allá de que sea por combustión o eléctrico, siempre es fundamental esto que usted mencionaba de la ventilación cruzada, siempre. Siempre, siempre eso es una buena medida de prevención. Permitir que haya una renovación del aire. Fantástico, es fundamental. Fantástico. Sí, sí. Bien, quiero hacer hincapié, doctor, más allá de la cuestión que tiene que ver con calefaccionar los ambientes. Generalmente, ¿qué decimos? Ya esto se lo consulto como pediatra, ¿no? Cuando decimos a nuestros chicos, no salgas, no tomes frío, te vas a enfermar. Bueno, empezar a quitarnos también como esos mitos que tenemos, ¿no? Los grandes, los abuelos, las abuelas, en relación a eso, ¿no? Lo que termina contagiando son los virus. Entiendo que es así. Totalmente, sí. Bueno, mitos hay muchísimos, hay cosas que uno trae desde generaciones anteriores, ¿no? Los abuelos tienen muchas costumbres por ahí y muchas creencias que muchas veces nos ayudan y bueno, y algunas veces han cambiado con el paso del tiempo. Pero en cuanto a la prevención en este tipo de épocas, es obviamente primero y principal hablar de lo que es la vacunación, ¿no? No hay que dejar mencionar de que las vacunas, es importante tener el calendario de vacunas completo, sobre todo lo que hoy necesitamos es cubrirnos y protegernos contra la gripe, así que la vacunación antigripal, que es gratuita en todos los centros de salud, sobre todo en los grupos de riesgo, ¿no? Sí. Otra palabra importante o otra frase importante, los grupos de riesgo son los que más tienen que estar protegidos, ya sean los niños, los adultos mayores, embarazadas y personas con patologías de base. Después de la vacunación, ya empezamos a hablar de lo que es los brotes que puede haber, como en esta época, en estos días, brotes de enfermedades respiratorias propios de la época, nada fuera de lo esperado, ¿no? Entonces,
el uso de mascarilla o el uso de barbijo, el lavado de manos frecuente, evitar por ahí exponerse al frío extremo, evitar concurrir a lugares donde haya mucha gente, por ahí que en momento que no sea sí o sí obligatorio, o si se puede evitar mucho mejor, ¿no? Y sobre todo quedarse adentro, quedarse en casa lo más... el mayor tiempo posible, ¿no? Y salir lo justo y necesario, porque sin alarmar, es para evitar que esto se siga propagando, y obviamente siempre la consulta va a las instituciones de salud, y de esta forma también evitamos por ahí saturar la demanda, ¿no? Y que realmente consulten las personas que tengan síntomas de alarma, cosa que puedan estar los médicos a disposición. Doctor, en las redes sociales se encuentra de todo, ¿no? Indudablemente, pero también durante el fin de semana leía y me quiero sacar la duda con un profesional, por eso la consulta, del estrés del cuerpo, esto que se produce cuando uno está en un ambiente absolutamente calefaccionado, muy cálido, y de pronto sale a la calle y se encuentra con temperaturas muy, pero muy distintas a las que el cuerpo está acostumbrado, por lo menos por un par de horas. Y se habla del estrés del cuerpo, que eso también puede llegar a resfriar. ¿Es así? Bueno, acá nos vamos a encontrar con dos grandes grupos, digamos, en cuanto a la respuesta. Sí. Está por ahí, hay escuelas de medicina donde sí ellos refieren lo que dicen ustedes, el estrés, esto del cambio de temperatura brusco para lo que son las vías respiratorias y para el cuerpo en general. Y por ahí hay una escuela de medicina que no lo relativiza, sí lo relativiza. A ver, ¿qué podemos referir a esto? Que hay personas que pueden ser más susceptibles a este cambio brusco de temperatura, y hay gente que por ahí no le puede provocar nada, básicamente. Lo que decimos nosotros sí, muchas veces es contraproducente pasar de un ambiente muy calefaccionado a uno muy frío de golpe, porque se entiende que fisiológicamente el organismo se pone en marcha mecanismos para compensar el cambio de temperatura, y en el caso de pasar de calor a frío, bueno, es una medida como, primero de enfriarse bruscamente, y después estos mecanismos, como digo, de compensar y de regular la temperatura. Así que, y al revés pasa lo mismo en el verano, cuando estamos en un ambiente muy frío y pasamos de golpe al calor, ¿no? Así que lo ideal es que sea gradual dentro de lo posible, y no encontrarse de golpe con un clima totalmente opuesto, ¿no? Eso, como digo, muchas veces a algunas personas les puede provocar ser contraproducente, pero hay personas que no, así que... Fantástico. Bien, bueno, me parece que está aclarada eso que se había generado también y que estaba bueno consultarlo. La última que yo le hago, doctor, tiene que ver con, me preguntan en realidad, que anden descalzos los chicos, ¿eso también resfría? No, justo se cortó, no escuché lo que dijo al último. Que me preguntan a través de un mensaje, que los chicos anden descalzo, ¿eso también resfría? Bueno, acá también va una respuesta similar. Depende mucho de la composición, digamos, del organismo en sí. Hay niños que pueden andar descalzo y no les produce absolutamente nada, y hay niños que a los 2 o 3 pasos de andar descalzo comienzan con esa agüita, con ese resfrío. Eso también depende de la constitución del organismo. Pero la recomendación obviamente es que no anden... A ver, no anden desabrigados, no anden desabrigados, no anden en el frío, ¿no? Pero no, como le digo, no hay una respuesta universal, puntual, exactamente. Bien, fantástico. Doctor, la última que le hacemos, y ya lo liberamos, la situación de las consultas a nivel del Hospital de Clínicas también se vio incrementada como se vio en todo el sistema sanitario de la provincia. Sí, en el caso nuestro, acá en el Hospital Escuela de Clínica Virgen María de Fátima, también hemos tenido un aumento en estos días de consultas por enfermedades respiratorias, sobre todo, que va en concordancia con lo que es en la provincia en sí. Así que hemos estado con una demanda más allá de la habitual, y bueno, y atendiendo este tipo de patologías que hacen, digamos, al brote actual, ¿no?
mucha laringitis, mucho síndrome gripal, algo de neumonías también se están viendo, así que la recomendación es esa, evitar los lugares muy concurridos, quedarse en casa si es posible, el uso de barbijo, el tema de airear los ambientes, ventilar los ambientes y por último, bueno, el lavado de manos frecuente, ¿no? Y la vacunación, por supuesto. Tal cual. Doctor Rodrigo Moreira, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo, gracias por su tiempo. Bueno, el gusto es mío, a disposición. Muchas gracias. Que esté muy bien, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muy interesante lo que, bueno, en definitiva todo tiene que ver con el cuerpo de cada uno, Rafa. Tal cual, ¿no?